tienen. Entonces, esa paradoja simplemente significa que los bloqueos que se han logrado al no resolver los problemas de fondo, que no son solamente económicos, sino que son políticos, morales, espirituales, de toda índole, la falta de libertad en definitiva, estalla, y en Córdoba lo que ocurre es que confluyen tres factores, básicamente, o tres corrientes. La gran movilización obrera en la segunda ciudad quizás industrial del país, la protesta estudiantil que moviliza en masa a una universidad también muy numerosa, y la movilización en apoyo del vecindario, que es lo que genera el cordobazo. Ahora están discutiendo si el cordobazo fue una cosa organizada o fue inorgánica o espontánea. En realidad es un entremezclamiento de hechos. Por un lado, hay todo un trabajo de militancia que se ha ido desarrollando durante los años anteriores, subterráneamente, de manera que cuando se sale espontáneamente hay en esa salida una cantidad de cuadros con experiencia, con conciencia y objetivos políticos más o menos claros que se lanzan a la lucha, pero que en otras condiciones pescaban un poco en el desierto. De manera que, bueno, por supuesto siempre apareció la acusación, de la cual ahora es especialista Menem, de que agitadores profesionales, que nunca se lo señala. Y en la oportunidad del cordobazo se habló de estudiantes peruanos, no sé a título de qué, verdaderos terribles revolucionarios, etc. Eso el cordobazo. Digamos, eso en cuanto a la militancia. Pero básicamente fue algo espontáneo en la medida en que nadie lo preparó u organizó. Nadie lo preparó u organizó. Se organizó sobre la marcha y encontró estructuras preexistentes, los sistemas militantes en la universidad, los sindicatos, los líderes Tosco, Torres, el Pillo Torres, el líder, ¿cómo se llama?, de UNTA, de los colectiveros. Bueno, eran sindicatos preexistentes que de algún modo delinearon cursos de acción. Pero la espontaneidad fue el continente, digamos, de todo ese desarrollo. Un gran estallido que prácticamente disolvió en cuestión de horas, vamos a decir, la estructura del Estado cordobés, el Estado provincial. Están las notas gráficas en que la policía, la montada, se disuelve, o mejor dicho, retrocede, vuelve grupas y abandona el campo. Y de hecho, la ciudad queda en manos de la población, hasta el momento en que interviene el ejército. Yo diría que sin reprimir, por lo menos no hay batalla campal, y ya ahí el pueblo se detiene porque es un problema local, digamos, no hay preparación ni posibilidades de avanzar contra el ejército. Algunos dicen, con una visión conspirativa de la historia, de que todo eso estaba ordenado por el genio maquiavélico de Lanusse, que pretendía voltear a Onganía, etc. Estas son macanas, sin perjuicio de que Río Revuelto ganase pescadores. Lanusse era jefe del tercer cuerpo, me parece, de ejército, y bueno, se operó con un mínimo de violencia. Es decir, la sola presencia del ejército limitó, digamos, frenó la situación y la congeló. Pero ya hiriendo de muerte a Onganía. Políticamente, cuando Onganía, tiempo después, dice que la perspectiva de su gobierno es a 10 años, los generales se miran entre ellos, empiezan a transpirar y le dan una patada. Y surge el interinato de Livingston previo al gobierno que finalmente asume Lanusse y desemboca en el 73. Bueno, esas es un poco las características
que tiene el cordobazo, donde también hay factores internacionales. Es evidente que hay un auge de los movimientos estudiantiles, el mayo francés, etc. Pero creo que las causas internas son las más decisivas en este caso, y lo que demuestra en primer término es cómo son los mecanismos de la protesta popular. Yo recuerdo que a fines del año 68 me viene a ver un compañero muy desanimado, me dice: se está viviendo una época de reacción mundial, Estados Unidos está actuando en Vietnam, larga todo su peso, y en Argentina, Onganía, el gobierno, y la gente está desalentada, los compañeros pierden vigor. Claro, es muy difícil responder a esa preocupación, responder con sinceridad. Uno puede decir, no, todo va bien, no se puede. Pero se me ocurrió decirle, mire, no se desanime, porque cuando menos se espera salta la liebre. Acá se va a mezclar algún imprevisto y van a estallar todas estas contradicciones que son sofocadas pero no son resueltas. Bueno, es uno de los pocos pronósticos en los cuales acerté, porque 5 meses después se produce, digamos, la movilización del cordobazo, que demuestra el enorme poder de las fuerzas sociales cuando se ponen en movimiento, incluso frente a regímenes muy pesados, como era el régimen de Onganía, muy pesados. Pero ellos pueden prever todo, menos lo imprevisible. Y lo imprevisible es previsible, porque en definitiva es la traducción a la realidad contingente de un hecho de fondo, que ellos no han resuelto los problemas básicos. Entonces, al intentar sofocarlos, van a estallar por un lugar impensable. Bueno, es lo que está ocurriendo también en nuestra época, con otras características, y lo que pasó incluso con el régimen militar último.